encontramos con Juan Arellano, que viene a visitarnos en el marco de la Feria del Libro, un amigo muy grato de Lima, Perú, con el que he tenido la oportunidad de conversar y compartir algunos espacios. Él me ha entrevistado en Lima y hoy yo tengo la oportunidad de entrevistarlo en Bogotá. ¿Cómo te encuentras, Juan? ¿Qué tal te ha recibido Bogotá? Bueno, estoy todavía a menos de 24 horas en la ciudad. Una ciudad muy querida para mí realmente porque es con la que más me conecto de Colombia, ¿no? En el fondo porque se parece a Lima, son megaciudades, mucha gente, a ver, tú puedes pasar como de incógnito, e incluso hasta te puede pasar algo y nadie se preocupa por ti, cosas de las grandes ciudades realmente, ¿no? Porque en pueblito la gente es más humana, es más cerca, más cercana a ti, más preocupona por todas las cosas, pero bueno, a uno le gustan estas cosas de las ciudades grandes. Y por el otro lado sí, estoy bien, muy impactado por la Feria del Libro, la cantidad de asistentes que hay y la cantidad sobre todo de conferencias y oferta de libros. Bueno, hablando de libros, compartes una afición literaria conmigo, que es la ciencia ficción. Eres un gran coleccionista y conocedor. Eh, Estábamos hablando hace poco de un espacio como Amazonas en Lima. Pues esto es otro espacio porque este espacio es más comercial y más... ¿Tú qué piensas de los espacios underground donde al principio nosotros conseguíamos ciencia ficción? Mira, el nombre completo de ese es Centro Ferial Amazonas. Surgió eh, cuando la Municipalidad de Lima reubicó a unos vendedores ambulantes de libros que se encontraban principalmente en una avenida que se llama Avenida Grau y en otras calles del centro de Lima, ¿no? Entonces los agrupó ahí todos y les dio el espacio, ya tienen como 20 años en esa zona. Son libreros al estilo antiguo. La mayoría de ellos sabe muy bien lo que vende, conoce de libros, conoce de autores, sabe qué libro es difícil de conseguir, te cobra de acuerdo a eso también, pero sí, o sea, ahí consigues cosas que no consigues en otro lugar. O lo consigues antes de que pase a otros sitios, digamos que venden libros de segunda mano, pero ya un poco más fashion, un poco más de moda y obviamente te cobran más todavía, ¿no? Hablemos de que un buen libro, sea de ciencia ficción, novela histórica, te puede estar costando 20 soles, ¿no? Que es más o menos 20.000 pesos eh, en Amazonas, ¿no? Si lo compras en, digamos, Quilca, que es otro sitio que vende libros de segunda mano o libros antiguos, y ahí te cuesta pues 30 soles, ¿no? 35 soles, ¿no? Y si acudes a libreros que con la pandemia se puso de moda, ¿no? Libreros que te consiguen más o menos lo que tú estés buscando por internet y te lo llevan a tu casa y todo, ya pues ellos te cobran de 50 soles para arriba, ¿no? Por el mismo libro, ¿no? Entonces sí, es una oferta grande que hay ahí. A pesar de eso sigue siendo para conocedores porque a mucha gente no le gusta ir a esa zona de Lima, pero los que nos atrevemos y vamos con un pequeño presupuesto terminamos gastando todo y más, ¿no? Sí, es un rincón muy querido para mí y recuerdo que para ti también. Claro, entonces estamos hablando de estos lugares que para la gente no son muy visibles, pero para el conocedor de libros o de, por ejemplo, de literatura de nicho como la ciencia ficción, son referentes. Ahí podríamos hablar de mapas invisibles en la ciudad y ahí cómo se conecta con el trabajo que estás haciendo actualmente con esta plataforma que se llama OpenStreetMap. ¿Nos podrías hablar de eso y conectarlo? Pues sí, mira qué interesante. Tengo unos pocos meses con OpenStreetMaps. Para los que no conozcan, OpenStreetMap tiene un mapa mundial, ¿no? Es una fundación inglesa que su principal objetivo es hacer el mapa del mundo. Pero ustedes dirán, ¿para qué? Si ya Google tiene un mapa del mundo. Hay dos diferencias sustanciales. El mapa de OpenStreetMap está basado en el software libre, está basado en la cultura libre, es gratis. Tú dirás, el mapa de Google también es gratis, lo puedo usar desde mi celular. Sí, pero si eres un sitio web que tiene muchas visitas, si eres una startup que está haciendo una app y quieres hacer tu aplicación sobre un mapa, ya para ti no es gratis, a ti te va a costar.
En cambio, si usas el mapa de OpenStreetMaps, no, te sigue siendo gratis para ti, incluso para fines comerciales. Otra diferencia sustancial es que el mapa de OpenStreetMap es más completo en el sentido de que abarca zonas no comerciales. A Google no le interesa mapear sitios que no, digamos, la gente pide, que no son zonas comerciales, digamos, barriadas, ¿no? En Lima, no sé qué palabra usan acá para las zonas periféricas muy pobres de la ciudad. Eso en OpenStreetMap también se mapea, porque quienes mapean son la propia gente, ¿no? Obviamente guiado por algunos activistas, gente que le encanta hacer este trabajo de mapear, y se pueden mapear muchas cosas, ¿no? Lo básico es mapear las calles, mapear las casas, los edificios, los parques, ¿no? Pero también se pueden mapear árboles, ¿no? Tú sabes que en una ciudad siempre hay escasez de áreas verdes, hay escasez de pulmones, los árboles son los pulmones de la ciudad, y mapearlos es importante para preservarlos, para hacer presión con los gobiernos locales de que no los talen, de que los conserven. Incluso hay árboles que en algunas ciudades tienen la característica de ser patrimoniales por su importancia, son árboles antiguos, ¿no? Aparte de eso, hay cosas intangibles que se pueden mapear, como digamos, lo que usan las chicas, ¿no? Es un ejemplo que siempre doy, ¿no? Calles donde les resulta peligroso a ellas caminar porque hay mucho acoso, sitios donde han violado chicas, o sea, hay que decirlo con todas sus palabras, entonces ellas pueden hacer un mapa de esto para memoria, para que la gente tenga conciencia también de esto y para muchas otras cosas más. Podemos mapear librerías de segunda mano en una ciudad. Podemos mapear talleres de artistas que no son muy conocidos y que necesitan darse a conocer y que la gente sepa dónde se les puede encontrar. Podemos mapear escritores, ¿no? De una pequeña ciudad, de una ciudad grande. Escritores, los mapas se dividen en capas, ¿no? Tú puedes hacer capas distintas de mapas, entonces pues en una sola ciudad puedes decir, esta es la capa de escritores infantiles, ¿no? Esos son los escritores de ciencia ficción, estos son los escritores de novela realista, de novela histórica. Infinidad de cosas podemos mapear y presentarlos de una forma diferente también, ¿no? Porque algunas herramientas de OpenStreetMaps como UMap te permite incluir en el icono que estás poniendo, incluir la página web de ese escritor, digamos, un video, cosas variadas, ¿no? Es muy interesante porque estás diciendo, más allá de Google Maps que muestra el mapa territorial, hay unos mapas simbólicos, intangibles, que la gente puede relacionarse. Por ejemplo, en una ciudad como Medellín, en donde hay estas fronteras invisibles entre barrios, este código abierto nos permitiría poder desplazarnos por áreas que nos delimiten eso. ¿Cuál sería la cuestión política de ese que plantean esos proyectos? Claro, esto depende de que las organizaciones que trabajan en estos temas se animen a mapear. Obviamente aquí hablamos también de un tema de datos sensibles, ¿no? No vamos a mapear, por ejemplo, las direcciones de los activistas porque puede ser peligroso para la gente que está en contra de ellos, ¿no? Pero sí podemos mapear lugares importantes para la ciudad relacionados con esos temas. Podemos mapear centros de actividad donde, digamos, las ubicaciones de estas ONG, organizaciones de la sociedad civil, donde se realizan actividades de memoria o de tantas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo que se conoce como activismo en general, ¿no? Entonces sí, es una labor conjunta entre la gente que domina la tecnología de hacer mapas y las organizaciones que tienen el conocimiento de lo que pasa en la ciudad y la gente misma sobre todo, ¿no? Que se anime a contar lo que pasa en su barrio, en su esto, ¿no? Nadie conoce mejor un barrio que la gente que vive ahí y te puede hablar mucho sobre eso. Bueno, y
ya alejándonos un poco de tu trabajo en OpenStreetMaps y hablando más a nivel vivencial, pues tú eres una persona que yo sé que has caminado y conoces Lima de pe a pa, por decirlo así. ¿Qué partes ocultas de Lima? ¿Podríamos hablar de la Lima oculta? ¿Qué podrías hablarnos de esta Lima oculta? A ver, hay una Lima nocturna que de hecho ya es oculta, ¿no? Eh, que es la Lima de los nightclubs. Ya la mayoría de ellas no existen, pero en los 90, por ejemplo, eran muy populares los nightclubs. Para quien no tenga la idea, de repente a veces el nightclub significa una cosa en un país y otra cosa en otro. Esos nightclubs eran los sitios donde había chicas haciendo striptease y eran muy... eh, tenían mucha acogida entre determinado público, ¿no? Entonces esa es una parte de la Lima oculta. Está obviamente también, podemos mapear las zonas peligrosas de la ciudad, y esa es una parte de la Lima oculta. Sitios donde hay movimientos de sustancias psicotrópicas, por decirlo de alguna forma, sitios donde se mueve la comunidad gay, la comunidad LGBT, comunidad trans. La ciudad de Lima tiene muchos sitios donde hay venta de objetos de segunda mano, lo que incluye objetos robados, ¿no? Uno de esos sitios es La Cachina, otro es Las Malvinas, otro es Tacora, ¿no? Un barrio un poco movido de Lima, ¿no? En esos tres sitios se pueden encontrar cosas desde antigüedades hasta ropa de moda, pues que ha sido robada, obviamente, ¿no? Y bueno, hay gente que se anima a ponerse ropa usada por otras personas, hay gente que no, que tiene sus bemoles contra esto. Otra cosa interesante, por ejemplo, y que ya no tiene la característica de oculto, pero es muy significativo por su fuerza que tiene, es la comunidad de otaku, la comunidad de Nisei en Lima, ¿no? Hay una galería que se llama Galería Arenales, donde venden muchos artículos, objetos relacionados con esto, y hay restaurantes, ¿no? Restaurantes coreanos, japoneses, donde las chicas, por ejemplo, te atienden a la usanza de Japón, están, ¿no? Vestidas con falditas cortas, medias, ¿no? Haciendo cosplay realmente, ¿no? Es muy interesante para la gente que se acerca a esto y de hecho produce, ¿no? Que más y más gente tenga un gusto por este tipo de cultura, ¿no? Subcultura le dirían algunos. Y otra cosa, pues ya que hablamos del oculto, como toda ciudad de Lima también tiene sus espacios relacionados con lo paranormal, ¿no? Sea verdad o sea falso, por ejemplo, el caso de la casa Matushita en la avenida Wilson de Lima fue muy famoso durante años, ¿no? ¿Cómo fue ese caso? Ahí vivió una familia japonesa, tenía su negocio, luego parece que hubo como, no tengo el conocimiento total, ¿no? Hubo como una desgracia y hubo muertos y la casa estuvo abandonada, sobre todo el segundo piso. El primer piso funcionaba como negocios. Y entonces tenía la fama de que tú entrabas a esa casa de noche al segundo piso y oías cadenas, veías aparecidos, etc. Algunos periodistas fueron a pasar la noche ahí y los filmaron botando espuma por la boca. Pero hay un detalle. Esa casa estaba al frente de la embajada de Estados Unidos. Entonces, la otra versión de la historia es que los de la embajada promovían este tipo de historias para que nadie ocupara el segundo piso desde el cual en la época del terrorismo se podía atentar contra la embajada de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hay otros lugares de la ciudad que también tienen muchas historias, ¿no? Hay uno de un hotel comercio donde hubo un crimen famoso hace muchos años, un patita que llegó, asesinó a su socio ahí,
lo puso en maletas y lo llevó a otra parte de la ciudad, ¿no? Al final encontraron las maletas, lo ubicaron a él, confesó el crimen, hizo toda la reconstrucción y ese tipo de cosas, ¿no? Pero quedó la fama de ese hotel y del cuarto donde pasaron estas cosas, como que ahí sentías cosas raras, ¿no? Y así otros lugares de la ciudad, supongo en Bogotá también hay sitios específicos donde se puede estar en contacto con lo paranormal. Yo creo que una de las ventajas de la tecnología, para relacionarlo un poco con esta cuestión de la ciencia ficción, es rescatar esta memoria, por ejemplo a través de códigos QR o a partir de estos mapeos de código abierto, la gente pueda tener acceso a esas historias porque se van perdiendo a través de las generaciones. ¿Tú cómo has visto que se ha ido transformando Lima y tal vez si ha existido, como ha pasado en Bogotá, una pérdida de memoria sobre estos caracteres simbólicos de algunas calles, casas? Sí, es evidente que se va a perder memoria con el transcurso de los años. O sea, desaparece gente que tuvo conocimiento de ciertas historias, vivió de repente esas historias y no tuvo la oportunidad de contarlas, de dejarlas por escrito, ¿no? O sea, se fueron y con él se fueron también esas historias o parte de ellas, ¿no? Entonces de repente ya tenemos como un conocimiento parcial. Desaparecen casas, ¿no? Casonas antiguas donde de repente pasaron cosas, historias, sean bonitas, sean feas, sean raras. De repente patrimoniales en el sentido de que ahí vivió un personaje muy importante para la ciudad de Lima, ¿no? O para el Perú mismo, ¿no? Un alcalde, un presidente. Hay que recordar que hasta los años 30, 40, Lima era una ciudad pequeña, ¿no? Con 40.000, 50.000 habitantes nada más, ¿no? A partir de esos años 40 es que se da la gran expansión de Lima con la migración de provincias y rápidamente pues Lima escala a 500.000 de habitantes, 1 millón de habitantes para tener los casi 10 millones de habitantes que tiene ahora, ¿no? Entonces sí, se va muriendo gente, se van derribando casas y vamos perdiendo historias, vamos perdiendo patrimonio, vamos perdiendo anécdotas, vamos perdiendo todo, ¿no? Una forma de no perder esto es como conversar con nuestros viejos, conversar con nuestros antiguos, los que tienen esa memoria todavía, y la memoria de los ancianos es frágil, ya no es, conforme van pasando los años ya van perdiendo detalles, confunden cosas, entonces es importante hacerlos hablar, hacernos que nos cuenten cosas que de repente incluso para ellos ni son importantes, pero para otra persona pueden tener un valor, ¿no? Y sí, es una forma de preservar la historia y bueno, luego nosotros que tenemos acceso a medios, pues qué sé yo, haremos un video, un documental, escribiremos un libro, como dices, haremos un mapa con las cosas que nos parezcan importantes, ¿no? O simplemente haremos una página de Facebook con eso si no tenemos más a mano, pero la cosa es hacer algo. Sin entrar a hablar en profundidad de autores, de movimientos de ciencia ficción en Perú y en Colombia, ¿tú cómo ves que es la relación entre estos países, entre ciencia ficción latinoamericana? ¿Cómo ves que, cuáles son las tendencias y cómo ves que es los conflictos que se presentan en esta etiqueta de la ciencia ficción? Mira, soy un poco ambivalente ante este tema, ¿por qué? Porque amo la ciencia ficción desde el año 79. Yo soy viejo, pero también soy un viejo fan de ciencia ficción, ¿no? Ya te imaginarás que leyendo ciencia ficción en esos años yo me inicié con Asimov, con Arthur C. Clarke, con Heinlein, autores de esa, pero también con Philip K. Dick, con G.J. Ballard. Entonces es un espectro bastante amplio de la ciencia ficción el que me gusta. Luego me he tratado de mantener al tanto, ¿no? Igual me gustan autores modernos, pero ya como que cuando ha empezado este, digamos, pequeño auge de ciencia ficción en Latinoamérica, que está bien,
no estoy tan al tanto de los autores, ¿no? A pesar de que tú sabes, he escrito algunos microcuentos por ahí. La cosa es que tampoco empatizo demasiado con muchas cosas de las que he leído. Quizás por mi, como te decía, por esa formación que tengo en la ciencia ficción, que no estaba muy enfocada en los personajes. Estaba más enfocada en el aspecto, por decirlo de alguna forma, bueno, en inglés tienen esta palabra, ¿no? El breakthrough, el hecho científico que rompe con lo normal y hace que ese sea un cuento de ciencia ficción, con lo que otros llaman el sentido de la maravilla, ¿no? The sense of wonder. Para mí eso es muy importante de encontrar. Y cuando no encuentro eso en una novela de ciencia ficción, está muy basada en los personajes, ok, sí, interesante, de repente eso es súper vital para alguien y chévere, pero no es lo mío. Por otro lado, me parece genial que haya escritores de ciencia ficción en Perú, en Colombia, ¿no? O los otros países de la región, sobre todo que haya escritoras de ciencia ficción, porque siempre la ha habido, pero también nunca han estado en primera plana, ¿no? Entonces, creo que se lo merecen, pero ahí tengo yo una duda personal en el sentido de que las editoriales necesitan la etiqueta ciencia ficción peruana, ciencia ficción colombiana, latinoamericana para vender, ¿no? Es obvio, es labor de marketing, así vendes tú. Pero al escritor de repente no le conviene eso. ¿Por qué? Porque en vez de competir, para mencionar dos nombres de gente que conozco que son escritores de ciencia ficción, en vez de poner a competir a Daniel Salvo con Luis Cermeño, ¿por qué no ponemos a competir a Daniel Salvo con John Scalzi? ¿Por qué no ponemos a competir a Luis Cermeño con Brandon Sanderson? O sea, esa debería ser la meta. Globalizarnos, no quedarnos en nuestra burbuja latinoamericana, ¿no? Traducir mucho de lo que escribimos al inglés, al francés, a otros idiomas, ¿no? Creo que eso es más o menos lo que pienso. De repente no es una opinión muy popular, pero es lo que me parece. Bueno, es una reflexión muy valiosa desde un viejo lector de ciencia ficción que ha estado desde los principios o el gran auge de la ciencia ficción mundial. Ahí no se ponía a competir a Estados Unidos con Inglaterra, a un Asimov con un Clarke. Sencillamente eran autores mostrando lo mejor de ellos. Así es. Parece, Claro, digamos si había alguna competencia en ese momento era generacional, ¿no? Entre los escritores de la Edad de Oro, con los escritores de la New Wave, luego con los escritores de los cyberpunk y así, ¿no? El tema ha sido más generacional que de Europa contra Estados Unidos, ¿no? Y bueno, no se contaba lo que los gringos llaman el sur global, o sea, Latinoamérica, África, ¿no? Medio Oriente. Bueno, Juan, hemos hablado de tu actual trabajo, de tu trayectoria, de tu gusto por la ciencia ficción, de tu opinión sobre esta nueva ciencia ficción latinoamericana. ¿Qué quisieras contarnos para lo que viene? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué te gustaría para un futuro próximo? A ver, empecemos por el lado laboral. Yo estoy trabajando en una organización que es, en castellano, el equipo humanitario de OpenStreetMap. Como les decía, OpenStreetMap es el mapa mundial libre. No solo es el mapa, son todas las herramientas tecnológicas que están asociadas a ese mapa. Perdón, y tienes muchas formas de acceder al mapa y de presentar tus datos en él. O sea, mi trabajo ahí es conectar comunidades, ¿no? Conectar gente que domina la tecnología de hacer mapas con la gente que tiene necesidad del mapa o que incluso no sabe que está necesitando mapas para hacer mejor su trabajo, para difundirlo mejor, ¿no? Entonces, bueno,
Si alguien se interesara en este tema, me puede contactar, ¿no?, al correo juan.arellano@hotosm.org. En el otro caso de nuestra pasión por la ciencia ficción, me gustaría escribir más, creo que a ti también, pero andamos en otras cosas en este momento y bueno, el tiempo para la lectura es necesario dárselo, aunque a veces uno no pueda, ¿no? Pero lo bueno es que tenemos también muchas tecnologías para leer, ¿no? Podemos leer desde el celular, de la computadora, de los libros. En ese aspecto yo soy de la vieja escuela y me gusta leer en libros, ¿no? Yo trabajo todo el día en computadoras, en el celular, distraerme, ¿no? O sea, ponerme a hacer lo que quiero hacer como ocio, aunque sea ocio activo, no, claro, no quiero hacerlo en una computadora ni en el celular, ¿no? Pero sí hay gente que sí lo puede hacer y bien por ellos. Por otro lado, si también de repente a algún escritor de ciencia ficción se le ocurre hacer un mapa, ¿no?, sobre escritores de ciencia ficción, hagámoslo, contáctenme y vemos cómo hacerlo, cómo presentarlo mejor. De repente alguien por ahí quiere hacer un mapa de la Latinoamérica cyberpunk, de la Latinoamérica agropecuaria, que no solo se da en Colombia, ¿no? También hay el tema agropecuario en otros países, ¿no? Trabajemos ese tipo de cosas para que se sepa que el mapa no está limitado a las fronteras geográficas de los países, no está limitado a ser al Waze, o sea, a que lo usemos para movilizarnos por una ciudad físicamente, podemos también movilizarnos por una ciudad imaginariamente, apelando al conocimiento de otros y apelando a la imaginación de todos. Bien, pues con Juan Arellano, o como yo lo llamo en redes sociales, Ciberjuan, demostramos que la amistad tampoco está condicionada a unas fronteras. Y es una persona con la que yo me puedo encontrar hoy en Bogotá y otro día no sabemos en dónde. Me encanta verte, Ciberjuan. Las gracias a ti, Luis. Un placer.